Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, drama y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, un salseo de aquellos que nos hacen exclamar ¡uf, qué fuerte! Porque vamos a sumergirnos en el drama, o mejor dicho, en el supuesto drama, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos enamoró, que nos hizo suspirar y que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ese run de que Kerem exige algo a Hande tras la ruptura? ¿De dónde sale esta historia? Pues hoy lo vamos a desmenuzar todito, así que prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que sigamos, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo y no se pierdan de nada. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura entre Kerem y Hande fue, sin duda, una de las más comentadas y sentidas de los últimos tiempos. No solo eran guapísimos y talentosos, sino que además su química en pantalla era innegable. Senkalkapm o Love is in the Air nos regaló momentos inolvidables y los catapultó a la fama internacional. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos fans quedaron devastados, como si se les hubiera roto el corazón a ellos también. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. Y aquí es donde entra en juego el supuesto drama de las exigencias. A ver, seamos sinceros, después de una relación, especialmente una tan mediática como la de Kerem y Hande, es normal que haya ciertos acuerdos o conversaciones sobre cómo manejar la situación públicamente. Quizás se hayan puesto de acuerdo en mantener la discreción, en no hablar el uno del otro en entrevistas, o incluso en evitar coincidir en eventos públicos. Pero, ¿a eso le podemos llamar exigencias? Yo diría que no necesariamente. Lo que sí es cierto es que la prensa turca, que ya sabemos que es muy dada a exagerar las cosas, ha publicado varias notas en las que se sugiere que Kerem le ha pedido a Hande que no hable sobre la relación, que no revele detalles íntimos y que, en general, mantenga un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Algunas fuentes incluso afirman que Kerem está preocupado por cómo podría afectar su imagen si Hande decide hablar abiertamente sobre los motivos de la ruptura. Pero ojo aquí, porque hasta el momento no hay ninguna declaración oficial ni de Kerem ni de Hande que confirme estas supuestas exigencias. Todos son especulaciones basadas en fuentes anónimas y en interpretaciones de sus acciones. De hecho, tanto Kerem como Hande han tratado de mantenerse al margen de la polémica y han evitado hacer comentarios públicos sobre su relación. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado como una confirmación, ¿verdad? Algunos fans creen que si no han desmentido los rumores es porque algo de verdad hay en ellos. Otros, en cambio, defienden a capa y espada a sus ídolos y aseguran que todo es una invención de la prensa para generar controversia. Lo que sí podemos analizar son sus movimientos después de la ruptura. Por ejemplo, Hande ha estado muy enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y también ha estado involucrada en proyectos sociales. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro y ha explorado nuevos caminos en la industria del entretenimiento. Ambos parecen estar decididos a seguir adelante con sus vidas y a no dejar que la ruptura los defina. Y aquí es donde entra un factor importantísimo, la gestión de la imagen pública. Tanto Kerem como Hande son conscientes de que su vida privada es de interés para el público y que cada uno de sus movimientos será analizado al detalle. Por eso, es probable que hayan tomado medidas para proteger su imagen y evitar daños innecesarios. Y esto no necesariamente implica que Kerem esté exigiendo nada a Hande, sino simplemente que ambos están tratando de manejar la situación de la mejor manera posible. Otro punto a considerar es la presión que ejercen los fans. Muchos seguidores de la pareja todavía sueñan con una reconciliación y no pierden la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Esta presión puede ser muy difícil de manejar y puede influir en las decisiones que toman Kerem y Hande sobre cómo abordar el tema de su ruptura. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de las exigencias de Kerem a Hande tras la ruptura es, en gran medida, un rumor alimentado por la prensa y por las especulaciones de los fans. No hay pruebas concretas que respalden esta afirmación y es probable que se trate más de una interpretación de sus acciones que de una realidad tangible. Lo que sí es cierto es que la ruptura entre Kerem y Hande fue un evento muy mediático que generó mucha expectación y que ambos están tratando de manejar la situación de la mejor manera posible. Ya sea que hayan llegado a acuerdos tácitos o que simplemente estén actuando por sentido común,
lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y construir un futuro feliz. Y recuerden, mi gente linda, que al final del día, lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. No sabemos lo que realmente pasa entre ellos y es importante no juzgar ni especular sin tener todos los datos. En resumen, exploramos la historia de la supuesta exigencia de Kerem a Hande tras su ruptura, analizando cómo la prensa y los fans han contribuido a este rumor. Vimos que no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones y que es probable que se trate más de especulaciones que de una realidad. Concluimos que tanto Kerem como Hande están manejando la situación lo mejor posible, priorizando su imagen pública y su bienestar personal. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Kerem realmente le exigió algo a Hande? ¿O creen que todo es una invención de la prensa? Los leo con atención. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito y drama. Besitos. Ahora vamos a expandir un poco más la noticia, agregando contexto, detalles y algunas perspectivas adicionales para darle más profundidad al análisis. Agárrense que vamos a chismear un rato más. **** más allá del rumor, desentrañando las dinámicas post-ruptura de Kerem y Hande ****. Para entender mejor el trasfondo de este supuesto drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, es crucial recordar el impacto que tuvo su relación, tanto a nivel personal como profesional. Desde el momento en que se confirmó su romance durante el rodaje de Sen Kalkam, la pareja se convirtió en un fenómeno global. No solo impulsaron la popularidad de la serie, sino que también se convirtieron en embajadores de marcas, figuras influyentes en las redes sociales y modelos a seguir para muchos jóvenes. Su relación parecía un cuento de hadas con viajes románticos, declaraciones de amor públicas y una conexión innegable que traspasaba la pantalla. Sin embargo, como en muchos cuentos de hadas, la realidad puede ser mucho más compleja. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular meses antes del anuncio oficial de la ruptura. Algunos medios apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática y la dificultad de mantener una vida privada bajo el constante escrutinio público. Cuando finalmente se confirmó la separación, la reacción de los fans fue una mezcla de tristeza, decepción e incredulidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambos actores, pero también de teorías conspirativas y acusaciones mutuas. En este contexto, la prensa turca, conocida por su estilo sensacionalista, no tardó en avivar el fuego, buscando cualquier detalle que pudiera generar controversia. Aquí es donde entra la supuesta exigencia de Kerem a Hande. La idea de que Kerem, preocupado por su imagen, haya pedido a Hande que guarde silencio sobre la relación, encaja perfectamente con la narrativa de Celebrity controlando su narrativa. Sin embargo, hay que ser cautelosos al analizar esta información. **** La prensa turca, un escenario de titulares sensacionalistas ****. La prensa del corazón turca es famosa por su creatividad a la hora de inventar historias o exagerar la realidad. A menudo se basan en fuentes anónimas o en interpretaciones subjetivas de las acciones de los famosos para crear titulares impactantes. En el caso de Kerem y Hande, la ruptura ya era un tema candente, y cualquier rumor que pudiera añadir drama a la historia era bienvenido. Por ejemplo, algunos medios publicaron fotos de Kerem y Hande en eventos separados, analizando al detalle sus expresiones faciales y lenguaje corporal para determinar si había tensión entre ellos. Otros inventaron citas falsas o atribuyeron declaraciones a fuentes cercanas a la pareja sin ofrecer ninguna prueba concreta. En este contexto, la supuesta exigencia de Kerem podría ser simplemente una invención de la prensa para generar clics y aumentar las ventas. No hay que descartar la posibilidad de que algún periodista haya interpretado un acuerdo amistoso entre Kerem y Hande como una imposición unilateral por parte de él. **** El silencio estratégico, confirmación o protección, ****. El hecho de que Kerem y Hande no hayan desmentido públicamente los rumores de la exigencia puede ser interpretado de diferentes maneras. Algunos fans creen que su silencio es una prueba de que la historia es verdadera, ya que si fuera falsa, lo habrían negado inmediatamente. Otros, en cambio, argumentan que su silencio es una estrategia para evitar alimentar aún más la polémica.
Es importante recordar que las figuras públicas a menudo optan por no responder a los rumores para no darles más importancia. Cualquier declaración que hagan, por muy cuidadosa que sea, puede ser malinterpretada o sacada de contexto. Además, Kerem y Hande podrían haber llegado a un acuerdo tácito para no hablar de su relación en público, independientemente de si hay o no una exigencia formal por parte de él. *** La gestión de la imagen pública, un juego de equilibrio ***. Tanto Kerem como Hande son conscientes de la importancia de la imagen pública en su carrera. Un escándalo o una controversia puede dañar su reputación y afectar sus oportunidades profesionales. Por lo tanto, es lógico que estén tratando de manejar la situación de la ruptura de la manera más discreta y profesional posible. En el caso de Kerem, que ha estado trabajando en proyectos internacionales y buscando consolidar su carrera en el extranjero, es posible que esté especialmente preocupado por cómo los rumores sobre su vida personal podrían afectar su imagen. En el caso de Hande, que también ha estado diversificando sus proyectos y explorando nuevas facetas como actriz, es posible que prefiera centrarse en su trabajo y evitar cualquier distracción innecesaria. ***. Más allá del drama, el legado de Senkalkam ***. Independientemente de si la historia de la exigencia es verdadera o no, lo que es innegable es el impacto que tuvo la relación de Kerem y Hande en la cultura popular. Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia en Turquía y en el extranjero, sino que también se convirtió en un fenómeno social, generando miles de memes, fanfics y comunidades online dedicadas a la pareja. Kerem y Hande se convirtieron en ídolos para muchos jóvenes, que admiraban su talento, su belleza y su química en pantalla. Su relación inspiró a muchos a creer en el amor verdadero y a perseguir sus sueños. Incluso después de la ruptura, su legado sigue vivo en el corazón de sus fans, que continúan recordando con cariño los momentos mágicos que vivieron juntos. ***. Conclusión. Un rumor que refleja las presiones de la fama ***. En definitiva, la historia de la supuesta exigencia de Kerem a Hande es un reflejo de las presiones que enfrentan las celebridades en el mundo actual. La fama puede ser un arma de doble filo, que ofrece oportunidades increíbles pero también exige un alto precio en términos de privacidad y control sobre la propia imagen. Aunque no hay pruebas concretas que respalden la afirmación de que Kerem le exigió algo a Hande tras la ruptura, es posible que ambos hayan llegado a acuerdos tácitos para proteger su imagen y evitar dañar sus carreras. Lo importante es recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, que están tratando de navegar por una situación difícil de la mejor manera posible. Y recuerden, mi gente linda, antes de creer todo lo que leen en la prensa, es importante cuestionar las fuentes, analizar la información con ojo crítico y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Porque al final, la verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que nos quieren hacer creer. Ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? Los leo con atención. Besitos.